Muy bien, tomamos contacto ahora con la columna Fundar y como cada jueves, en esta oportunidad recibimos a Javier Cófano. Vamos a hablar un poquito de economía. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Javier. Bueno, un Muchas gusto gracias. recibirte nuevamente. Y en el análisis, ¿no?, de lo que va pasando en el país a nivel económico y cómo se van tomando ciertas medidas o no, y qué pasa también de cara a llegar al análisis del primer año del gobierno nacional. ¿Cómo ves la situación? Exactamente, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen tomando las opiniones de distintos economistas que me parecen acertadas. Para eso me parece primero un repaso de algunos números. Muy difícil bajar la inflación del 4% mensual, como lo han visto, la última medición dio 4,2. El estimador de actividad económica del INDEX dio un crecimiento de la actividad de julio con respecto a junio del 1,7, pero todavía del 1,3 por debajo de julio del año pasado. La liquidación de exportaciones del primer cuatrimestre, que se esperaba muy buena, el año pasado fue de poco más de 5.000 millones de dólares, este año fue de 6.000 y pico millones de dólares, pero en el 2022 fue de 11.000 millones de dólares, así que tampoco se recupera. Los salarios en el primer semestre, en promedio, los salarios privados registrados estaban perdiendo un 11% respecto a la inflación, los salarios públicos casi un 17% respecto a la inflación, es decir, una serie de indicadores un tanto negativos para el gobierno. El gobierno, por supuesto, digamos, dice las cosas que están bien y que van bien, cosa que es lo que debe hacer, pero creo que desde la crítica económica hay que mirar estos indicadores, que indican inconsistencias en el plan económico. Como ustedes comentaban recién fuera del aire, parece un plan económico que se va haciendo a medida que las cosas transcurren y por prueba y error. Las tres inconsistencias básicas que le marcan los economistas a este plan es, primero, por el lado de la política cambiaria, digamos, haber congelado el dólar con una devaluación prevista del 2% mensual cuando los precios han subido mucho más ¿Es y sostenible este manteniendo el dólar cepo. congelado? ¿Cómo ven eso? Bueno, ese es un problema porque se generó inflación después de la gran devaluación de diciembre y no, eso, digamos, no se ha visto reflejado en el dólar oficial, quizás sí en el libre. Pero esta existencia del cepo que impide el ingreso y salida libre de esa moneda y dejar el dólar a un precio, yo no voy a decir relativamente atrasado, digamos. Lo que sucede en el fondo es que no se puede saber cuál es el precio real del dólar. ¿Cuál es el precio real? El que se daría en condiciones de libertad, es decir, que exportadores pudieran liquidar libremente, importadores también, que pudiéramos comprar nosotros libremente acceder. Y esta esperanza de un fin de cepo, que es cada vez más lejana, ¿no? Porque no es aplicable, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué pasa con esto también? Claro, Porque fue una de las principales promesas. el argumento principal del gobierno es que no hay dólares para salir del cepo. Entonces, de cualquier corrida no puede ser enfrentada con reservas. Ahora, cuanto más demore en salir del cepo y más inflación se acumule respecto al dólar atrasado, más difícil va a ser salir. Entonces, quizás todos le dicen en algún momento debió haber salido en los primeros meses en que había confiabilidad. Porque en gran parte, digamos, yo no puedo decir cuánto va a ser el valor del dólar, pero si hay confianza, va a haber no solo mucha gente que quiera comprar dólares, sino Claro. mucha gente que va a querer vender aprovechando la oportunidad de activos baratos en la Claro, y Argentina. sobre todo Ja, la especulación que mueve la economía a nivel global, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso Dijiste, se va a dijiste que había dilucidar. tres Sí, para inconsistencias. terminar con el primero, Sí. el presidente dice que cuando la inflación sea cero, ahí podemos salir del cepo. En realidad es muy difícil que la inflación sea cero, primero, porque en este reacomodamiento de precios relativos quedan precios que todavía no se ajustan a la nueva realidad. Imaginen ustedes que mejorar los salarios, mejorar el salario real impacta en los costos de la empresa y por lo tanto trae inflación. Digamos, un proceso lento. Pareciera que el gobierno se ha enfocado solo en combatir la inflación, al costo que sea. Y lo otro es que si estamos devaluando al 2%, eso garantiza que menos del 2% la inflación difícilmente baje.
Yo te hablaba de esas contradicciones de la política cambiaria y otras dos contradicciones que hay, por un lado, en lo que hace a la política fiscal. Esto tiene que ver con que el ajuste que tiene parte de motosierra y parte de licuación, digamos, ha diferido pagos y ha pisado, si ustedes quieren, salarios, jubilaciones, universidades, transferencias a provincias. ¿Hasta qué punto es sostenible? Es decir, ¿hasta qué punto es sostenible decirle a los jubilados sigan esperando? ¿Hasta qué punto es sostenible decirle a los profesores universitarios sigan esperando? Digo, ¿hasta qué punto es posible demorar la obra pública? Algo de obra pública se requiere. Hay obra pública que es indispensable y que no pueden hacer los privados. Que no pueden hacer los privados porque no tiene retorno. Entonces, con vistas al presupuesto que viene, lo que se ve es que no hay disminución de impuestos. Y probablemente, o sea, se va a terminar con el impuesto país, pero con el resto de los impuestos no. ¿Qué estaría indicando esto? Que no es tan fácil bajar el gasto público porque estamos viendo que en el presupuesto que viene vamos a necesitar los mismos impuestos, que como vos decías, una promesa era bajar impuestos, justamente para promover la actividad económica. Si lo que ahoga a los argentinos los impuestos, bueno, naturalmente que la actividad económica es muy difícil que despegue. Y por último, la inconsistencia de alguna manera de gobernabilidad o institucional. Es decir, el gobierno se pelea con todo el mundo. Esto no garantiza, fíjense ustedes que las grandes reformas han demorado, digamos, no están hechas y han demorado como 9 meses, por ejemplo, para aprobar esa ley base. Recién ahora se va a reglamentar una tibia reforma laboral. No hay acuerdo con los gobernadores de hacer un pacto fiscal a ver cómo puede bajar parte de impuestos las provincias, parte de impuestos la nación, qué obras va a hacer la nación, qué obras va a hacer la provincia. Es decir, hay una gran demora en todas estas reformas institucionales, en gran medida, me parece, por el carácter del presidente de querer imponer en vez de dialogar y tratar de acordar estas cosas. Y la comunicación, digamos, que funciona mucho por redes sociales también, bueno, lo que decíamos recién. Por supuesto, digamos, esto de insultar me parece que no es gratuito, esto de desmerecer las ideas de los demás sin siquiera discutirlas no es gratuito. Entonces, la sostenibilidad de decir, bueno, miren ustedes, la otra vez hablamos de este ejemplo, sostener el DNU de cómo se actualizan las jubilaciones en vez de tener una ley que ya te daría una certeza hacia el futuro de cómo se ajustan las jubilaciones sin posibilidad de discusión judicial. Bueno, esos son indicadores de insostenibilidad institucional, digamos. Entonces, en la medida que estos problemas no se vayan solucionando, va a ser muy difícil encontrar una certeza y conseguir algún grado de crecimiento. El ajuste fiscal era necesario. Ahora, mantenerse en el ajuste fiscal a rajatabla, con déficit cero, y pretender que la inflación llegue a cero a costa de suprimir actividad económica y que no haya crecimiento, no cierra. Es decir, la posibilidad de eliminar impuestos está en gran parte en base a que la economía crezca. Entonces, si no damos si alguien tiene que dar el primer paso, es decir, si no bajamos un punto determinado de impuestos, si el IVA del 21 al 20, o no empezamos a dar señales que para el año que viene hay un sendero de baja de impuestos, difícilmente las inversiones empiecen a fluir, y la inversión es la base del crecimiento de la economía. Hay otro dato ahí que va a ser complicado según las consultoras económicas, que tiene que ver con el desempleo, que sería el primer dato de desempleo que tendría este gobierno nacional. Claro, vamos a tener datos de desempleo y de pobreza que van a ser, digamos, duros en cómo se sostiene desde el punto de vista social este ajuste. Fíjense que una de las pocas cosas que subió en porcentaje, así como bajaron los salarios estatales, las jubilaciones en términos reales, sí subió la AUH y otros planes que han tenido aumento, quizás para contener esta situación tan difícil. Javi, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Javier Cófano, bueno, haciendo un análisis de la economía nacional en el espacio de Fundar.